Vamos a terminar nuestro tema de estimación de espectros de señales y vamos a verlo con un par de técnicas diferentes. Uno que sería los conocidos como métodos paramétricos, en los que ya aparecen nuestros conocidos modelos AR. Y por último veremos el análisis espectral de señales no estacionarias. El análisis espectral de señales estacionarias realmente carece de interés de por sí, puesto que una señal estacionaria no está transmitiendo nunca ninguna información, sino que son las señales no estacionarias las que transmiten la información. Una solución es, bueno, pues lo corto en trocitos de señales más pequeñitas, cada una estacionaria, y eso pues se aplicaría en cualquiera de las técnicas que hemos estado viendo hasta ahora. La otra solución es emplear una serie de técnicas que se llaman de tiempo-frecuencia, en las que en vez de hacer una transformada de Fourier únicamente, en la que pasamos al dominio de la frecuencia, pues vamos a hacer una transformada de Fourier o una representación de nuestra señal, por ejemplo, las transformadas de ondículas, las wavelets, también son representaciones espacio-frecuencia o tiempo-frecuencia, en las que vemos al mismo tiempo el tiempo y la frecuencia. No es como estábamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora o veía la señal en el tiempo o veía la señal en frecuencia, pero no podía verlos en ambos espacios al mismo tiempo. Veremos que tenemos un compromiso entre los dos, de forma que no puedo verlo con la misma resolución en ambos espacios, pero puedo por lo menos intuir por dónde anda la señal. Veamos estos dos métodos. Los métodos paramétricos. Métodos paramétricos se basan en aquella descomposición que habíamos hecho de la autocorrelación de una señal, en la que decíamos que cualquier señal aleatoria que nosotros observáramos XDN la podíamos considerar como la salida de un cierto filtro que HDZ al que habíamos excitado con una señal de ruido blanco WDN. Entonces decíamos que nuestra autocorrelación a la entrada iba a ser una delta de potencia sigma omega, sigma w cuadrado, y a la salida lo que tendríamos sería una densidad espectral de potencia, que sería ese ruido blanco multiplicado por el valor absoluto o por el módulo de nuestra respuesta en frecuencia al cuadrado. Ya habíamos visto de los modelos AR, pues que no estaban solos, sino que teníamos modelos AR, modelos ARMA, modelos MA. Cada uno de ellos eran diferentes implementaciones de esta función HDZ, de forma que nosotros, si ponemos esta HDZ como simplemente el cociente entre una constante y un polinomio en z, pues entonces lo que teníamos eran modelos autorregresivos. Ya lo habíamos visto que la ecuación en diferencias correspondiente a ese modelo autorregresivo, pues era esta que tenemos aquí, en el que participa la señal xdn, que es la salida, con salidas anteriores, y la señal de entrada solamente en el instante actual. Para calcular estos coeficientes a sub k, pues teníamos las ecuaciones de Joule-Walker. Eso significa que si yo quiero calcular un espectro, pues lo que puedo hacer es cojo la señal xdn a la cual quiero calcularle su espectro, calculo su función de autocorrelación, eso lo introduzco dentro de las ecuaciones de Joule-Walker, y la solución de esas ecuaciones de Joule-Walker me va a dar los coeficientes a sub k. Esos coeficientes a sub k, si ahora me vuelvo al dominio transformado, pues puedo representar cuál es su respuesta en frecuencia, con lo cual puedo averiguar cuál es la densidad espectral de potencia de la señal XDN. Hay un parámetro que no parece que no hemos resuelto todavía, que es el tema de cuál es la potencia de la señal a la entrada. La potencia de la señal a la entrada era precisamente uno de los parámetros que calculaba la ecuación de Joule-Walker. Las ecuaciones de Joule-Walker no solamente tenían como incógnitas a los A sub k, sino que también a la sigma cuadrado, con lo cual a la vez que estamos resolviendo dónde están los polos de ese modelo AR, a la vez estamos calculando cuál es la potencia con la que estamos excitando este filtro. Además, esto es un resultado conocido, pues la potencia de esa señal a la entrada pues va a depender siempre del número de parámetros que nosotros estemos utilizando, y, o sea, el orden de nuestro filtro, y será la autocorrelación en cero por el producto de este tipo de términos.
este tipo de términos, pues sabéis que para qué, bueno, es un tipo de términos que también están relacionados con los filtros en celosía. Bueno, ¿qué ventajas representan los modelos AR? ¿Por qué calculo los espectros utilizando modelos AR en vez de lo que hemos visto hasta ahora de periodogramas? Pues tiene varias ventajas. Primero, representa muy bien espectros con picos. Claro, si los modelos AR están asociados a los polos de una función h de z, luego donde haya un polo, la función h de z se me va a ir infinito, y si recorto en el círculo unidad, pues es probable que pueda representar bien picos. Luego se resuelve con un conjunto de ecuaciones lineales. Eso significa que es un sistema relativamente sencillo de resolver. Luego también puedo hacer, y esta es la principal ventaja, que puedo hacer estimaciones de la densidad espectral de potencia, la PSD, viene del inglés Power Spectrum Density, con menos datos que con el peridograma. O sea, si con el peridograma veíamos antes que necesitaba 1024 muestras para poder tener espectros relativamente suaves, pues la misma suavidad o la misma precisión puedo alcanzar con modelos AR que utilicen muchas menos muestras. Y luego los modelos AR tienen una ventaja con respecto a los modelos MA o ARMA, que es que cualquier proceso MA o ARMA se puede expresar como un proceso AR, y eso es lo que se llama el teorema de descomposición de Wald. Y lo único que hace es una especie como de desarrollo de serie de Taylor, que para funciones complejas pues se llama la serie de Laurent, sobre la función de transferencia que definiría el proceso MA o el ARMA. La ventaja que tiene el arma frente a la R es que sí, un arma se puede expresar como una R, pero a lo mejor necesito un orden infinito para poder representar exactamente el mismo arma. Claro que no, a lo mejor no llego hasta el infinito, sino que trunco la serie en el orden, un orden que sea razonable, y tengo ya mi modelo AR. Será más o menos aproximado al proceso de verdad que generó esa densidad espectral de potencia. Normalmente si una señal realmente es arma, pues es mejor utilizar el orden P y el orden Q del denominador y numerador respectivamente, que corresponden al modelo arma, que utilizar el equivalente proceso AR, aunque sea truncado a un orden, pues normalmente va a ser mayor que el P que tendría el arma. ¿Cómo selecciono esa P? Está claro que si yo pongo muchos elementos dentro de mi filtro, o sea, si yo pongo muchos polos, pues voy a poder representar espectros muy complejos. Si pongo muy pocos, pues estoy forzado a espectros mucho más suaves. Entonces, poner pocos me fuerza a espectros suaves, pero si pongo muchos, al final me puedo guiar demasiado por el ruido y al final poner más picos que lo que realmente necesito. Estaría reproduciendo únicamente el ruido y eso es lo que se llaman picos espurios. ¿Cuándo paro? Porque claro, cuanto mayor sea la P, pues mejor voy a poder reproducir mi espectro. Y tiene que haber un límite. Bueno, pues hay un límite. Lo normal sería, o lo primero que se nos ocurre, sería tratar de minimizar el error de predicción, es decir, que teníamos la sigma W que nos salía en nuestra ecuación de Joule-Walker. Bueno, pues minimizar simplemente ese valor pues no es suficiente, porque resulta que conforme vayamos haciendo la P cada vez más alta, vamos a minimizar más ese error. Pero a costa de ir metiendo, como veíamos justo aquí en la transparencia, pues que si la P es muy alta, estoy metiendo picos espurios, estoy metiendo picos que realmente no estaban en mi espectro original. Y hay varios criterios que han sido dados por diferente gente, Akaiki, Risanen, Parsen. Bueno, pues hay una serie de criterios, que estos son los nombres: Final Prediction Error, Akaiki Information Criterion, que cada uno lo que intenta es decir, muy bien, intenta reproducir la señal de entrada o el espectro de la señal de entrada también como puedas, eso es, sigma cada vez más pequeño, pero sin pasarse. O sea, sin coger
algo que tenga una P demasiado grande. Y eso lo voy a medir de diferentes formas. Por ejemplo, en el criterio de información de Akai, que se ve muy bien. Yo quiero minimizar esta función. Para minimizar esta función tengo que coger una P tal que su sigma sea lo más pequeño posible. Pues si cojo una P muy alta, este otro término me va a penalizar y entonces el criterio de información de Kaike pues va a crecer. Aquí también se ve. Si yo cojo una P relativamente alta, esta sigma va a ser pequeña, pero n menos P menos 1 va a ser grande, puesto que la P es muy grande y se va a acercar a la N. N en estas fórmulas es el número de muestras de la señal a la entrada disponible y P es el orden. Entonces aquí lo que está diciendo es, mira, no puedes coger tantas muestras, o sea, un orden del filtro tan grande como el número de muestras que tengas en tu señal de entrada. Y todos los términos, si os fijáis, tienen la misma filosofía. Todos tienen un término que depende de la sigma, que invita a que cojamos P's tales que esta sigma sea relativamente pequeña, o sea, esos P's crecientes, pero penalizan con P's demasiado altos. Entonces, diferentes criterios pues van a penalizar de forma diferente. Eso lo vamos a ver muy bien dentro de dos transparencias. Vamos a ver cómo seleccionamos el orden. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una señal que es una señal ruidosa que tiene un par de tonos. Un tono en 0,3 pi y un tono en 0,6 pi. De la señal original pues es muy difícil de identificar estos dos tonos. Si hacemos un periodograma, pues sí, aquí parece, esta sería el tono de 0,3 pi, este sería el tono de 0,6 pi. Pues parece que hay un pico aquí en esas dos frecuencias, pero también hay un pico casi de la misma amplitud a otra frecuencia que no tiene nada que ver con los dos tonos que nosotros hemos introducido. Sin embargo, si hago un modelo AR de orden P igual a 25, pues lo que detecto es claramente cómo en estas dos frecuencias, que era donde estaban mis tonos, pues aparece mayor espectro, aparece mayor potencia que en el caso del periodograma. Y esto es, en definitiva, el motivo por el que hemos estudiado estos temas de DFT y de estimación de espectros. Yo lo que quiero como ingeniero de telecomunicación es poder, a partir de una señal que me llega a través de una antena o a través de cualquier sistema de comunicación, en el que va a venir embebida pues, una señal embebida dentro de ese ruido, pues poder detectar, por ejemplo, las frecuencias de esa señal, o incluso detectar cuál es su fase, etcétera. Detectar presencia, no presencia de señal, y todo este tipo de asuntos que nosotros ya todos conocemos. ¿Por qué he elegido P igual a 25? Pues he elegido P igual a 25 porque si, por ejemplo, yo hubiese utilizado el criterio, voy a minimizar el error de predicción, voy a minimizar la sigma cuadrado de P, pues la sigma cuadrada de P, como decíamos antes, pues siempre es una función decreciente con P. Cuanto mayor sea la P, mejor voy a poder predecir. ¿Eso quiere decir que tengo un mejor espectro? Pues probablemente no. Probablemente esté metiendo polos en muchos sitios que no son necesarios y que no me están representando a mi señal original. Estos criterios de he cogido uno de ellos, el Final Prediction Error, que lo teníamos aquí. Pues es un término que favorece que la sigma sea pequeña, pero me penaliza porque la P sea demasiado grande. Fijaos cómo conforme voy creciendo con la P, pues la sigma va creciendo muy rápido. Sin embargo, ese término de penalización pues no crece tan rápido. Llega un momento en que ya las ventajas que tengo en sigma por aquí, la ventaja que tengo en sigma por hacer crecer la P no son tan grandes y no son capaces de compensar la penalización que introduzco por utilizar P's demasiado elevadas. Entonces hay un mínimo, pues aquí en este caso el valor mínimo se alcanzaba para P igual a 25 y ese es el valor que he utilizado para calcular este espectro que tenemos aquí en la pantalla. Lo que tenéis aquí como ejercicio es que repitáis este ejercicio. Diseñar una señal que tenga estos dos tonos, añadirle ruido y luego
es calcular el peridograma y calcularle un modelo a R. Con esto hemos visto todos los o algunos métodos para el análisis espectral de señales estacionarias. Os digo aquí como pasaba con los filtros. Hay muchísimas técnicas de estimación espectral de señales y cada vez siguen apareciendo nuevas técnicas en las revistas de investigación que utilizamos los ingenieros para comunicar nuevos resultados. Aquí solamente hemos visto unas pocas, los más conocidos y los que han sido tan utilizados que han llegado a los libros, ¿no?, de texto. Pero existen otras muchas técnicas que se utilizan, algunas de ellas mucho más que estas técnicas clásicas, pero para comprender esas nuevas técnicas pues haría falta por lo menos la parte básica, que es lo que vemos en esta asignatura. Ahora vamos a ver el análisis espectral de señales no estacionarias. Estas son las señales que de verdad transmiten información, ¿no? Porque son las que van variando su frecuencia con el tiempo. Por ejemplo, FM, imaginaos, pues FM es una modulación que cambia la frecuencia de la señal con el tiempo y es ahí donde está la verdadera información. Bueno, pues estas técnicas estacionarias no me sirven para analizar señales FM. Si yo quiero hacerlo de forma correcta, pues tendría que utilizar o bien partir la señal de FM en trocitos que sí que sean estacionarios o aproximadamente estacionarios y utilizar las técnicas anteriores, o utilizar cualquiera de estas técnicas que vamos a ver ahora. Cojo la más sencilla de todas, que analizan la señal tanto en el espacio del tiempo como en el espacio de la frecuencia al mismo tiempo. La que vamos a ver es una que se llama la transformada de Fourier de tiempo corto, Short Time Fourier Transform, y vamos a ver cómo funciona. La Short Time Fourier Transform, igual que cuando yo hacía una transformada de una señal x de n y me daba una señal x de elevado a j omega, y la única variable de la nueva transformada de Fourier era la omega, pues ahora en vez de transformar en una sola variable, voy a transformar en dos variables. Y voy a tener una transformada de Fourier de tiempo corto que depende tanto de una frecuencia, que en este caso se llama lambda, no se llama omega, pero también, igual que la frecuencia, pues va de 0 a 2pi, y va a depender de una muestra, la m. Entonces paso de la x de n, que es una señal que depende solamente del tiempo, a una señal que depende de un retardo y de una frecuencia. Y por definición se define así. Cojo la señal x de n más m, la multiplico por una ventana y hago la transformada de Fourier. Fijaos cómo este término es formalmente idéntico al que teníamos e elevado a menos j omega n, solo que ahora la omega pues ya no se llama omega, sino que se llama lambda. ¿Qué significa este término? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una señal x de n cuya frecuencia es esta, que la defino así. La defino como 2pi por un cierto número por n y por n, o por n cuadrado. Bueno, esta n yo lo puedo interpretar como que es la variable temporal y que esto que tenemos entre paréntesis es la frecuencia, como si fuera coseno de omega 0n, donde lo que pasa es que omega 0 depende a su vez del tiempo. Es decir, que para n pequeñas tiene frecuencias cortas, tiene frecuencias muy bajas, y para n más altas pues va teniendo unas frecuencias mayores. Bueno, pues la Short Time Fourier Transform lo que hace es que define una señal, una ventana w de n. Esta w de n pues la he representado aquí en esta gráfica en azul. Construimos la señal x de n más m, o sea, adelanto la señal m muestras, con lo cual cuando m es cada vez más grande, pues esta señal roja se me va desplazando hacia la izquierda. Multiplico estos dos, o sea que lo que voy a hacer es la transformada de Fourier de la señal roja que caiga justo en este intervalo que es representado por la señal azul. Entonces, conforme yo vaya haciendo la m más alta, pues lo que estoy haciendo es para cada m, para cada desplazamiento, yo voy haciendo la transformada de Fourier de la señal desplazada, la señal roja desplazada, y que caiga dentro de este trocito. Con lo cual yo al principio, pues para m pequeñas, pues analizaré
el espectro de la señal en este entorno. Para mí un poquito más alta, pues el espectro de la señal en este entorno. Y conforme vaya haciendo m más grande, pues iré analizando el espectro de la señal en entornos cada vez distintos. Vamos a ver un ejemplo. Lo vamos a ver en esta gráfica. Imaginaos que, por ejemplo, tengo esta señal de voz. Esta señal de voz es una persona hablando, es donde realmente va la información, ¿no? En esas variaciones con el tiempo, tanto de la amplitud como de la frecuencia. Acordaos que en la señal de voz la fase no juega ningún papel. Y entonces yo lo que puedo hacer es, para esta señal en el tiempo, he cogido este trozo en verde y lo he ampliado aquí. Bueno, pues para cada señal, para cada trozo, yo puedo hacer una transforma de Fourier. Entonces me cojo este trocito y hago su transforma de Fourier y lo pinto aquí. Cojo el siguiente trocito y hago su transforma de Fourier, lo pinto aquí. Y voy pintando las diferentes transformadas de Fourier, con lo cual yo lo que veo que al principio no tengo ninguna, todo lo que tengo es muy baja frecuencia. Luego hay una zona en la que tengo baja frecuencia, pero hay unos pocos de armónicos. Luego tengo una zona en la que no hay energía prácticamente. Lo veis aquí, por ejemplo. Esta zona no lleva energía. Tengo otra zona en la que hay baja frecuencia y luego hay mucha energía en frecuencias relativamente altas, etcétera. Entonces podría ir analizando la señal tanto en el tiempo como en frecuencia. Por eso a este tipo de representaciones se le llama representaciones de tiempo-frecuencia. Por cierto, como curiosidad, la señal de voz lleva su energía en las vocales. Eso ya lo habíamos hablado alguna vez. Es decir, que estas señales donde está una mayor amplitud son normalmente vocales. Sin embargo, la información que nosotros utilizamos para reconocer, pues para transmitir las palabras, esa información va en las consonantes. De hecho, puedes hacer un experimento, coger una palabra, cambiarle las vocales y sin embargo seguir reconociendo esa palabra, seguir reconociendo el concepto, porque la información va en las consonantes y no va en las vocales. Sin embargo, para poder transmitir esas consonantes a lo largo del medio físico que es el aire, pues necesito de las vocales, que son las que llevan la energía y son las que pueden transmitirse a larga o a distancias medias, a una distancia que alguien me pueda escuchar. Bueno, pues este es el tipo de espectro que estamos haciendo. O sea, cojo la señal, en ventano, voy calculando para cada trocito de la señal de entrada la transformada de Fourier. Bueno, pues volvemos a nuestro problema. Cojo la señal de entrada, la voy desplazando hacia la izquierda para centrarla donde está mi ventana y a lo que caiga dentro de mi ventana le hago la transforma de Fourier y a la nueva variable, pues en vez de llamarla omega, la llamo lambda. Ahora, simplemente haciendo un cambio de variable en el que a n más m lo llamemos n', pues hacemos el cambio de variable, nos queda esto. Y ahora veo que esta nueva señal yo la puedo definir como la convolución entre la x de m y la h lambda de m, que es una nueva función que introduzco en este punto. La h lambda de n pues la defino como la w de menos n, es decir, realizado un espejo con respecto al origen y multiplicado por e elevado a j lambda n. Si esta es la definición en el tiempo de mi señal, ¿cuál es su espectro correspondiente? Pues será una h lambda. Ahora sí que hago la transforma de Fourier utilizando el eje omega. Hago la transforma de Fourier de esto y lo que tengo es que es la transforma de Fourier de la función w, pero desplazada a la posición lambda. Y además he hecho un espejo, eso es lo que nos da este signo aquí menos omega. Y esto lo puedo definir, bueno, la m en este punto irá de menos infinito a infinito y la lambda, que es la frecuencia que estoy considerando para hacer mi transformada, pues irá de 0 a 2pi. Es decir, que este eje que pintábamos aquí, este realmente sería el eje lambda y este sería el eje m. Entonces, si yo ahora defino la señal x lambda de m como el producto de estos dos, pues lo que veo
perdón, la convolución de estas dos, pues lo que veo es que la transformada de Fourier de la x sub lambda de m es, pues como esto viene de la convolución de dos señales en el tiempo, pues será el producto de estas dos. Es decir, será el producto de la transformada de Fourier de esa señal en el tiempo, perdón, en frecuencia, por la transformada de Fourier de la ventana, pero realizado un espejo, porque me lo dice aquí el menos omega, y desplazado a la posición lambda, es decir, a la frecuencia lambda. Es decir, que la x sub lambda de m corresponde a una banda de frecuencias, y la x sub lambda de m es lo que habíamos aquí llamado como short time Fourier transform. Veamos eso cómo aplica a nuestro ejemplo. Aquí vamos a representar el eje lambda, aquí vamos a representar la m, y o sea, este es el eje del tiempo, este de aquí es el eje del tiempo, el eje de la frecuencia. Nuestra señal tenía al principio, os acordáis, para n muy pequeñas tenía muy baja frecuencia y para n más altas pues tenía una frecuencia más alta. Bueno, pues si yo cojo y voy multiplicando, voy desplazando mi señal m muestras a la derecha y hago la transformada de Fourier, eso es lo que acabamos de ver, la transformada de Fourier de la x sub lambda de m, pues lo que obtengo es una señal que va a tener de forma local la frecuencia que nosotros digamos. O sea, vamos a poder medir la frecuencia a la que está. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en un m en concreto, pues esta banda de aquí es la transformada de Fourier de la señal desplazada cuando yo cojo esta m y me la traigo al origen. Entonces, esta banda de aquí es la transformada de Fourier de la x lambda de m. Al revés, esta banda de aquí, esta sería la transformada de Fourier de x de n más m por la w. Bueno, conclusión de esto, pues fijaos, esta es una ventana que pongo en el tiempo. Esta ventana que pongo en el tiempo, yo puedo hacerlo más grande o más pequeña. Si la pongo muy grande, pues si la pongo en infinitamente grande, en el límite lo que tengo es la transformada de Fourier. Si la voy haciendo cada vez... ¿Cuál es el problema de la transformada de Fourier? Pues que me dice a qué frecuencias ha habido energía. O sea, si yo hago la transformada de Fourier de esta señal que tenemos aquí arriba, pero como va a decir que ha habido energías, energías desde esta frecuencia hasta esta, desde 0 hasta 2pi. Y eso es cierto. Pero lo que no me dice es cuándo. Ahora, si yo quiero tener una mayor resolución en el tiempo, yo quiero que me digas en qué instante de tiempo tuviste una frecuencia, tuviste energía a una frecuencia que era, por ejemplo, pues frecuencia pi. Bueno, pues lo que hago es que voy haciendo la ventana cada vez más corta, cada vez más corta, cada vez más corta, y llegará un momento en que pueda saber en qué instante de tiempo tuviste energía a frecuencia pi. ¿Cuál es el problema? Pues que si yo hago la ventana de tiempo cada vez más corta, su transformada de Fourier cada vez más ancha. Como yo lo que estoy viendo en este eje es la transformada de Fourier de la señal original desde menos infinito hasta infinito, multiplicado por la transformada de Fourier de la ventana, pues si la ventana en el tiempo es cada vez más corto, en frecuencia cada vez más ancha. Con lo cual, yo lo que veo es un emborronamiento de toda esa energía. Con lo cual, o tengo buena resolución en el tiempo y te digo en qué instante de tiempo tuviste energía, o tengo buena resolución en frecuencia y te digo a qué frecuencia tuviste energía, o tengo un compromiso entre los dos. Dependiendo de lo ancho que tenga la ventana, pues te podré decir más o menos en qué instante de tiempo y más o menos qué frecuencias tuvieron energía dentro de tu señal. Eso es lo que os pongo aquí. El tamaño de la ventana, cuando el tamaño de la ventana en el tiempo decrece, la resolución en frecuencia decrece, cada vez se me emborrona más la frecuencia y la resolución en el tiempo aumenta. Pero tengo un compromiso entre los dos. O te digo muy bien dónde tienes energía en el tiempo, o te digo muy bien dónde tienes energía en frecuencia, en qué
en qué frecuencias estás teniendo energía. Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, tengo un compromiso entre los dos. Y eso de hecho engancha con un principio en física cuántica que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Él lo formuló diciendo que no se podía determinar al mismo tiempo pues la posición y la velocidad de una partícula en movimiento con infinita precisión, ¿no? Una partícula que se moviera a la velocidad, velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En señales, el principio de incertidumbre se traduce en que no te puedo decir al mismo tiempo el instante y la frecuencia a la que tu señal tenía energía. Por cierto, esta notación en la que utiliza corchete por la izquierda para la m y paréntesis por la derecha para la lambda, lo único que está indicando es que la m es una señal discreta, es una variable discreta, mientras que la lambda es una variable continua. Bueno, pues igual que hemos hecho en la transformada de Fourier normal, que lo que hemos hecho ha sido, bueno, sí, las transformadas de Fourier continuas están muy bien, pero eso no puedo yo guardarlo en el ordenador. Lo que yo puedo guardar en el ordenador es una versión muestreada. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger la lambda, ahora la muestreamos, pasamos de una variable continua lambda, pasamos a una variable discreta k, con lo cual es la misma idea que hacíamos con la DFT. En vez de muestrear, en vez de tener una frecuencia continua, pues lo que tenemos es una frecuencia discretizada de la frecuencia lambda k se corresponde con la frecuencia discreta 2pi partido por n por k. Y exactamente igual que hacíamos para la DFT. Y ahora, igual que he discretizado para la lambda, pues la idea ahora sería, pues yo por ejemplo, cojo m igual a 0 y saco la transformada de Fourier, la DFT. Para m igual a 1 saco la DFT, para m igual a 2 saco la DFT. Y voy así sacando DFTs. Saco DFTs de n puntos. Vemos aquí, ¿no? Claro, si yo ahora me cojo, por ejemplo, pues en este ejemplo, cada 6 muestras, pues cada 6 muestras, y para cada muestra he hecho una DFT de 6 puntos, pues resulta que para 6 muestras que tenía originalmente en mis señales en mi señal de entrada, pues yo ahora tengo 36 muestras entre tiempo y frecuencia. Claro, esas 36 muestras tienen que ser altamente redundantes. ¿Yo necesito realmente las 36 muestras para poder recuperar la señal? Pues a lo mejor no. A lo mejor basta con que yo vaya muestreando, igual que muestreo en frecuencia cada 2pi partido por n, a lo mejor en el tiempo puedo muestrear, lo vamos a hacer cada r. O sea que no voy a coger todas las m's, sino solamente aquellas m's que sean múltiplos de r mayúscula. ¿Cuál es la condición para poder recuperar la x de n a partir de la Short Time Fourier Transform? Pues esta es la condición. O sea, la r tiene que ser menor o igual que la l y tiene que ser menor que la n. La n es el número de puntos que hacemos para DFT, la l es el número de puntos que tiene la ventana y la r es el número de muestras que utilizamos para ese submuestreo dentro de la Short Time Fourier Transform. De forma que tiene su lógica, ¿no? O sea, si yo tenía aquí 6 muestras en el dominio del tiempo, la x de n, pues basta con que coja 6 muestras aquí en el dominio de la frecuencia. No vamos a ver cuál es la fórmula de inversión de la Short Time Fourier Transform, igual que tenemos una fórmula de inversión para la transformada de Fourier y nos dice, pues si tienes esta transformada de Fourier, esta es tu señal, pues la transformada de Fourier de tiempo corto pues tiene una fórmula equivalente. Que no vamos a ver en este curso. Pero también a partir de las 6 muestras que nosotros tendríamos aquí, podríamos recuperar nuestra señal original. Siempre con la condición esta que ponemos aquí. Esto sería una especie de teorema de Nyquist, tanto en el tiempo como en frecuencia. Aquí os ponía este ejemplo de señales de voz, en el que ahora sí que entendemos ese compromiso que tenemos en frecuencia y en el tiempo. Fijaos, si yo os pregunto sobre esta señal en el tiempo, ¿en qué instantes de tiempo hay energía? Pues vosotros muy fácilmente pues podríais decir aquí hay energía, aquí hay energía, aquí hay energía. En este instante de tiempo no hay energía, etcétera. Si os pregunto para toda la señal y hacemos la transformada de Fourier, ¿dónde hay energía? Pues
sería colapsar todo este espectro, lo colapsaríamos en un solo eje aquí, es como si sumáramos por filas. Entonces, pues la transforma de Fourier nos diría, mira, pues tenía mucha energía a frecuencias bajas, bueno, pues relativamente poca energía en esta frecuencia, aquí había un poquito de energía, pero todo esto está colapsado aquí. No es capaz de decirme, mira, esta energía que tenías en esta frecuencia se produjo solamente en este periodo de tiempo. Vale, pues esta representación de Short Time Fourier Transform, pues lo que hacen es precisamente descomponer esos dos y nos dicen para el tiempo y para la frecuencia dónde estaba la energía. Pero ahora ya sabemos que gracias a ese principio de incertidumbre de Heisenberg, pues no tenemos infinita resolución en frecuencia ni tenemos infinita resolución en el tiempo. O sea, tenemos que elegir la ventana de forma que tengamos un compromiso entre la resolución en frecuencia que queramos. Pues aquí lo que nos estaría diciendo es más o menos tenías energía a frecuencia 4 kHz en más o menos estos instantes de tiempo. Y dependiendo si queremos ser más precisos en frecuencia o ser más precisos en el tiempo, pues haremos una ventana más o menos corta. Por cierto, que esta transparencia pues la he sacado de una aplicación que presentamos en el CEU, una exposición de Madrid por la ciencia, y que si queréis pues podemos probar en clase. Otra aplicación de esta Short Time Fourier Transform, pues por ejemplo, señales de radar. Imaginemos esta señal de radar. Pues el radar funciona, yo emito un tono que vamos a modelar como este tono continuo, coseno de omega 0t. Ese tono viaja hasta un cierto objetivo que va a reflejarlo. Entonces, la distancia que hay entre nuestro emisor y nuestro objetivo, pues lo vamos a llamar ρ de t. ¿Cuánto tiempo tarda la señal en volver? Pues la señal en volver tiene que hacer 2 veces ρ y va a la velocidad del sonido. Luego el tiempo que tarda es este. Y lo que yo recibiré pues será el mismo tono que tenía la entrada, pero con un cierto retardo relacionado con la ρ de t, que es la distancia a la que se encuentra mi objetivo. Bueno, pues cojo esta expresión. Digo, bueno, pues esta ρ de t yo la voy a expresar como la voy a desarrollar en serie de Taylor. En serie de Taylor, pues me cogeré el primer término y la primera derivada. El primer término será una constante, la primera derivada, pues en un cierto instante, pues será más o menos constante y dependerá de t. Reorganizando estos términos, pues podemos poner el término que depende de la derivada, lo podemos poner aquí. El término que depende de esta ρ sub 0 lo puedo colocar aquí. Con lo cual, lo que vemos, la derivada de la distancia es la velocidad. Con lo cual lo que veo es que la frecuencia con la que yo recibo la señal de mi objetivo, pues depende de la velocidad del objeto. Depende de esta frecuencia, depende de la derivada de ρ, y la derivada de ρ es precisamente la velocidad de mi objeto. Con lo cual, si yo ahora hago la Short Time Fourier Transform, que es precisamente lo que teníamos en nuestro ejemplo que hemos ido desarrollando, la Short Time Fourier Transform, pero lo que tengo es una recta, y esta recta está relacionada con la velocidad de mi objeto. Y bueno, nosotros lo hemos llamado Short Time Fourier Transform. En otros entornos pues se le llama espectrograma. Bueno, pues este sería el espectrograma. Este sería el eje del tiempo, este sería la frecuencia, y la pendiente de esta recta pues tiene que ver con la derivada esta de aquí. Y este tono de aquí, el omega 0, tiene que ver con esta línea que vemos en ese espectrograma. Con esto terminamos nuestro curso. Realmente lo que hemos visto a lo largo de todo este año es cómo diseñar filtros y cómo estimar espectros. Las dos técnicas pues son muy útiles para un ingeniero de comunicación. El diseño de filtros porque nos permite seleccionar la banda de frecuencias que nosotros en la que vamos tanto a transmitir algo como a recibir algo. Y la estimación de espectros porque todas nuestras transmisiones pues se basan en, por ejemplo, multiplexar nuestras señales en frecuencia, con lo cual podemos mandar a diferentes frecuencias, podemos mandar diferentes señales y todas al mismo tiempo, con lo cual estamos aprovechando un mismo medio
para mandar de forma simultánea varias señales. Con esto hemos terminado nuestro curso y antes de terminar, pues lo que me gustaría sería enseñaros esta película que han hecho en la Universidad de Oxford, que no son tontos, sobre la transformada de Fourier y veamos qué es lo que piensan ellos.